Buenas tardes, nos encontramos con la licenciada en Ciencias Ambientales de la UNAM, Angélica Hernández Pitalúa, para que nos hable un poco sobre esta problemática de la siembra de caña de azúcar en la cuenca del Papaloapan. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a ti. ¿Cuál consideras que es el principal problema con la siembra de caña de azúcar en la cuenca? Creo que el que está en un formato de monocultivo. A partir de esto surgen una diversidad de problemas, tanto sociales como ambientales, principalmente porque se le exige a la tierra que mantenga procesos que naturalmente no puede. Y esto degrada la calidad del suelo y genera a su vez un círculo vicioso en el que se necesitan más y más agroquímicos para satisfacer las necesidades. Ya veo. ¿Cómo afecta el proceso al ecosistema? Para empezar, si estamos hablando de un monocultivo, ya estamos diciendo que hay un desequilibrio en el ecosistema. Entonces, em, el problema aquí es que, por ejemplo, las especies no pueden tener un alimento variado. Es aquí donde surgen las plagas, por ejemplo, porque ciertas especies tienen cierta inclinación por otras para, por ejemplo, su alimento. Y aquí es donde tenemos, por ejemplo, la gallina ciega, gusano barrenador, en fin, tuzas, roedores, y es lo que se busca combatir, por ejemplo, con los insecticidas, plaguicidas. Algunos de los que se usan en la cuenca, por ejemplo, son el Lotus, Marshall, entre otros. Igual se considera como plaga a las hierbas que no son la gramínea que se está buscando. Y, por ejemplo, para eso se usan pues herbicidas, por ejemplo, Dragopax, Cañex, Diabloquat. Igual, para controlar estas plagas, y es importante mencionarlo, hay algunos que se utilizan, por ejemplo, el monocrotofos, eh, incluso la OMS ha intentado que se prohíba su uso por su alta toxicidad. Increíble. ¿Crees que la gente estaría dispuesta a hacer un cambio en la manera en la que se siembra para no ser tan agresivo con el ambiente? Muy difícilmente. Si estamos hablando de este monocultivo, también es importante señalar la historia que conlleva. La caña de azúcar entró a México desde Veracruz. Entonces, cuando llegaron los españoles, también trajeron consigo esta gramínea. Y desde entonces se ha arraigado en la cultura de los veracruzanos y del país. De hecho, México es de los principales 10 países productores de caña de azúcar y en nuestro país es Veracruz el principal productor. Entonces estamos hablando de un arraigo muy fuerte y históricamente de gran importancia. Eh, Podemos decir incluso y no debemos pasar por alto, que este agroecosistema, al menos en 2023 generaba aproximadamente unos 500,000 empleos de manera directa y de manera indirecta 2,4 millones. Eh, Entonces, sí, ah, cambiar esto va a estar muy complicado. ya. Entonces, ¿cómo afecta la siembra de la caña de azúcar en el entorno social de la cuenca? Mira, de muchas maneras. Estamos hablando no solo del uso de agroquímicos, también estamos hablando de el uso del fuego, o una de las maneras en las que durante la zafra el proceso de corte de caña es la quema primero del monocultivo, y esto genera grandes cantidades de dióxido de carbono expulsado a la atmósfera. No, Entonces, hablaba del entorno social. por eso, allá voy. Ok. Y esto, evidentemente, tiene un efecto sobre las comunidades, en la salud. Imagínate las personas que viven alrededor, cómo se ven afectadas. Luego, cuando se está produciendo el azúcar en los ingenios, también estamos hablando de contaminación auditiva, que no solo afecta a la sociedad, también a la fauna, grandes cantidades de desechos, que por ejemplo en este caso podría estar ligado al ingenio San Cristóbal, que se ubica en Carlos Zacarrillo, igual en la cuenca del Papaloapan, tira sus desechos al río, y esto, además de afectar el balance ecosistémico del río tal cual, estamos hablando que tiene afectación para los pescadores. Entonces hay una línea directa entre las afectaciones y la sociedad, social, ambiental. Ok. ¿Cuáles son los contaminantes que hay en el proceso de la siembra? Agroquímicos, el fuego,
dióxido de carbono. Por ejemplo, en la quema de combustibles también estamos hablando de un proceso en el que se transporta la caña de azúcar de los cañaverales, una vez quemada y cortada, hacia los ingenios. Contaminación por ruido, el bagazo, que es uno de los productos que se obtienen del ingenio. Luego se quema, a veces se hace como un biocombustible, igual se quema, produce contaminantes, los contaminantes que se van al río. Podemos hablar incluso de la eutrofización por los fertilizantes que se riegan en los plantíos. En fin, Eh, ¿Cómo se podría hacer este proceso un poco más amigable con el ambiente? se tendrían que buscar alternativas diferentes al monocultivo. Sin embargo, vemos que esto es bastante complicado, entonces podríamos empezar con regularizar un poco las prácticas. Quizá poco a poco eliminar ciertas actividades que se hacen comúnmente, por ejemplo, la quema, verificar que los ingenios tengan todos los requisitos, las certificaciones adecuadas para que los contaminantes estén más regulados. Igual, regularizar el uso de los agroquímicos creo que sería muy importante. ¿Cómo afecta al río Papaloapan el cultivo? Principalmente, bueno, hay que hacer notar que en la cuenca del Papaloapan tenemos el río Papaloapan. Y la cuestión con la caña de azúcar en esta zona es que muchas veces incluso va contra la ley, que no dejan un margen entre el monocultivo y el río. Entonces, todos los agroquímicos que se le ponen al plantío, evidentemente la gramínea no los puede absorber al 100% y muchos de ellos viajan al río. O sea, llegan al río de una u otra manera. Entonces esto trae desequilibrios ecológicos terribles. Por ejemplo, eutrofización eh, está muy marcado, se nota en varios puntos del río incluso y afecta, por ejemplo, a pescadores. Ya. ¿Cómo sugieres que se remedie la situación? Empezar por concientización y regularización de las actividades. Em, la gente no llega a comprender qué tan dañino puede ser por ejemplo, los agroquímicos que emplean. Y creo que sería importante que empiezan a tener esta información a la mano para empezar a generar cambios. Ya veo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo prestado. Gracias a ti. Gracias.